1, 2, 3, 4. Pe, 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 pe. Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra de Surviving Spanish. En el video de hoy quiero compartir contigo algo que he estado haciendo últimamente. Origami. El origami es una técnica japonesa con la cual se pueden hacer diferentes figuras doblando el papel. Por ejemplo, un zorro, una flor, otra flor. Hoy haremos un origami muy sencillo y te voy a explicar el paso a paso. Vamos. Primero tenemos que seleccionar el papel. Para eso, aquí tengo bastantes hojas de colores. Por ejemplo, rojo, verde, amarillo, como mi polo, celeste, azul, morado y rosado. Hay muchas hojas de colores. Y todas las hojas son cuadradas. Pero para el origami de hoy utilizaremos hojas anaranjadas. Vamos a empezar. Primero vamos a colocar la hoja en el centro de la mesa, como si fuese un rombo. Y vamos a doblar por el medio. Y presionamos. Marcamos haciendo presión. Abrimos, volteamos y hacemos lo mismo. Doblamos y presionamos. Perfecto. Ahora tenemos un triángulo. Un triángulo. Lo que vamos a hacer ahora es doblar nuevamente. Tomamos este lado, para mí es el lado derecho,
y lo llevamos hacia esta punta. 1 y 2. Y listo. Esta es la forma que debe de tener. Voltea tu teléfono y suscríbete. Por este lado se abre. Lo colocamos sobre la mesa y doblamos. Perfecto. Está listo. Ahora vemos que el triángulo es más pequeño, pero eso está bien. Vamos a invertir el triángulo. Perfecto. Ahora vamos a doblar por el medio y tenemos que doblar nuevamente. Esta esquina, esta punta, la vamos a mandar hacia arriba. Vamos a hacerlo despacio. Doblamos y presionamos. Listo. Vamos a abrir este lado. Presionamos. Acá tenemos la parte del medio y el otro lado. En la parte del medio vamos a abrir y vamos a presionar esta punta. Presionamos y listo. Ya tenemos la cabeza. Vamos a doblar una vez más. Esta parte de aquí la mandamos hacia abajo. Y listo. Eso sería todo. Ahora nuestro zorro está listo. Pero tenemos que pintar los ojos y la nariz de nuestro zorro. Entonces, necesitamos un plumón negro. Destapamos el plumón y empezamos a dibujar los ojos y la nariz. Yo voy a empezar con la nariz. Listo. Ahora solo nos falta dibujar los ojos. Listo. Hemos terminado. Aquí está nuestro zorro.
Aquí se pueden ver las orejas, la cabeza, los ojos, la nariz, el pecho y el resto del cuerpo. ¡Listo! Hemos terminado. Nos ha quedado un zorro precioso. ¿Habías hecho un origami antes? Quizás un animal, una flor o un barco de papel. Cuéntame en los comentarios cuál es tu origami favorito. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de darle clic al botón de me gusta y suscribirte para recibir una notificación cuando el siguiente video esté listo. ¡Nos vemos!